Desde ahora, este lugar es mío y francamente, este negocio necesita un verdadero liderazgo, no mujeres emocionales tratando de ser la jefa. La voz de Mason cortó la reunión matutina del personal como un cuchillo, su pecho inflado con una nueva autoridad. Yo estaba allí, viendo a mi hermano dar su primer discurso como dueño de la cocina sureña MSK, el restaurante al que había dedicado 12 años de mi vida. Mi nombre es Keren MSK. Tengo 36 años y hasta ese momento, pensé que entendía lo que era la traición. Estaba equivocada. El dolor de sus palabras no era solo por el género. Era sobre borrar todo lo que había construido. Cada noche que pasé perfeccionando recetas, cada relación con los clientes que cultivé, cada crisis financiera que navegué mientras él estaba fuera encantando a los inversionistas y llevándose el crédito. Miré alrededor de la mesa a las caras con las que había trabajado durante años. Jennifer, nuestra mesera principal, miraba sus manos. Carlos, nuestro cocinero, se movía incómodamente. Incluso la dulce Bethany de la estación de pastelería parecía querer desaparecer. Todos sabían quién realmente dirigía este lugar, quién creó los platos signature que mantenían a los clientes volviendo, quién equilibraba los libros y manejaba a los proveedores. ¿Alguna pregunta?, preguntó Mason, su sonrisa arrogante me revolvió el estómago. El silencio se extendió, espeso e incómodo. Podía sentir a todos esperando mi reacción, esperando que luchara, que defendiera mi territorio. En cambio, me levanté lentamente, mi silla raspando contra el piso de madera gastado. «Felicidades por tu promoción», dije, mi voz firme y tranquila. Las palabras no llevaban sarcasmo ni enojo, solo un profesionalismo frío. La sonrisa de Mason vaciló ligeramente, como si hubiera esperado una respuesta diferente. Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando en el silencio repentino. Detrás de mí, escuché a Mason carraspear, tratando de recuperar su impulso. Bueno, entonces, hablemos de los cambios que implementaremos inmediatamente. Pero yo ya me había ido, empujando las puertas de la cocina por última vez. Los familiares olores del pan de maíz y las hojas de col rizadas que alguna vez se sintieron como en casa ahora parecían fantasmas de lo que solían ser. Tomé mi bolso de la oficina, mi antigua oficina, y salí por la puerta trasera sin mirar atrás. El aire de la mañana de Charleston golpeó mi rostro, cálido y húmedo, incluso a las 9 de la mañana. Me senté en mi auto por un momento, las manos agarrando el volante. Mason pensaba que había ganado algo hoy. Pensaba que finalmente me había puesto en mi lugar, reclamado lo que él creía que era suyo por derecho como el hijo mayor. Lo que no se daba cuenta era que acababa de cometer el mayor error de su vida. Saqué mi teléfono y busqué un contacto al que había estado evitando llamar durante semanas. «Hola, señor Patterson. Soy Keren MSK. Estoy lista para firmar ese contrato de arrendamiento». Crecer en la familia MSK significaba entender tu lugar en la jerarquía. Mi padre, Thomas MSK, había construido nuestro restaurante desde cero en 1987, transformando un cansado comedor en la querida cocina sureña MSK de Charleston. Mi madre, Patricia, trabajó a su lado durante 30 años, manejando las operaciones del frente de la casa con gracia y calidez que mantenía a los clientes regresando generación tras generación. Mason, siendo 3 años mayor y el único hijo, siempre fue posicionado como el heredero aparente. Incluso de niños, él obtenía los mejores cortes de carne en la cena mientras yo ayudaba a recoger los platos. Cuando ambos comenzamos a trabajar en el restaurante siendo adolescentes, él era presentado a los clientes como el futuro dueño, mientras que yo era simplemente la hija de Thomas que ayudaba. Pero ayudar se convirtió en el trabajo de mi vida. Después de la universidad, mientras Mason saltaba entre trabajos de ventas y emprendimientos que nunca quite despegaron, yo me mudé de vuelta a casa y me sumergí en el restaurante. No era oficialmente parte de la gerencia, pero de alguna manera cada crisis terminaba en mi escritorio. Cuando los proveedores necesitaban ser pagados, me llamaban a mí. Cuando el inspector de salud aparecía inesperadamente, yo manejaba la inspección. Cuando los clientes se quejaban del servicio o elogiaban un nuevo plato, preguntaban específicamente por mí.
Pasé 5 años aprendiendo cada aspecto del negocio. Modernicé nuestro sistema de inventario, negocié mejores contratos con los agricultores locales y creé 3 de nuestros platos más populares del menú, incluyendo el pastel de durazno con bourbon por el que los bloggers de comida manejaban desde Atlanta para probar. Trabajé semanas de 60 horas sin quejarme, saltándome vacaciones familiares y eventos sociales porque alguien necesitaba cuidar del restaurante. Mason, mientras tanto, había descubierto su talento para la labia. Llegaba durante las ocupadas noches de los viernes, trabajaba el comedor como un político y se iba con números de teléfono de posibles inversionistas o dueños de negocios locales. A nuestros padres les encantaba verlo hacer contactos, convencidos de que su encanto llevaría al restaurante al siguiente nivel. Keren es la persona detallista, decía mi madre con cariño. Pero Mason tiene visión. La ironía no se me escapaba. Mi visión había aumentado nuestros ingresos en un 30% en 3 años. Mis detalles nos mantuvieron rentables cuando otros restaurantes familiares en el área estaban cerrando. Pero el carisma de Mason lo convertía en la elección natural para el liderazgo en los ojos de mis padres. 2 meses atrás, cuando papá anunció sus planes de jubilación, tontamente esperé que mis años de dedicación finalmente fueran reconocidos. En cambio, convocó a una reunión familiar para hablar sobre la transición de la propiedad a Mason. Me senté allí viendo a mi hermano asentir seriamente, como si se hubiera estado preparando para este momento toda su vida, en lugar de aparecer esporádicamente para saludar a los clientes. Serás un apoyo invaluable para él, papá me aseguró. Todo buen líder necesita una mano derecha fuerte. Una mano derecha. Después de 12 años de ser la columna vertebral, se me ofrecía un papel de apoyo en mi propia historia. Sonreí y asentí. Pero esa noche comencé a hacer llamadas. Si querían que Mason liderara, podría aprender a hacerlo sin mí. La mañana de la toma oficial de Mason, llegué al restaurante 2 horas temprano, como siempre. El trabajo preparatorio aún necesitaba hacerse. Los libros aún requerían ser equilibrados y alguien tenía que asegurarse de que tuviéramos suficientes suministros para el almuerzo. Había sido la gerente de operaciones no oficial de la cocina sureña MSK y por tanto tiempo que la rutina estaba incrustada en mi memoria muscular. Estaba revisando las facturas de los proveedores cuando Jennifer llegó para su turno. Buenos días, Keren. Hoy es un gran día, intentó sonar optimista, pero capté la incertidumbre en su voz. Todo el personal había estado caminando sobre cáscaras de huevo desde el anuncio del cambio de propiedad, inseguros de cómo serían las cosas bajo el liderazgo de Mason. Solo otro día, respondí sin levantar la vista del papeleo. Pero no era solo otro día, y ambos lo sabíamos. Hoy marcaría el comienzo de algo completamente diferente, aunque Mason no tenía idea de cuán diferente sería. Carlos llegó después, seguido por Bethany con su usual energía alegre que ni siquiera la tensión en el trabajo podía disminuir. Nuestra pequeña pastelera había estado con nosotros durante 3 años, desde que se graduó de la escuela culinaria. Había desarrollado un seguimiento leal por sus bizcochos de mantequilla con miel y tartas de frutas de temporada que complementaban perfectamente nuestro menú sureño. ¿Ya está aquí el señor Mason?, preguntó, atándose las cintas de su delantal. Llegará para la reunión del personal a las 9, dije. Deberías saber. Me detuve. Cualquier cosa que estuviera a punto de decir no ayudaría a nadie. Estas personas necesitaban sus trabajos, y advertirles sobre el estilo de gestión de Mason solo crearía problemas que no podían resolver. A exactamente las 9 de la mañana, Mason entró por la puerta principal, llevando una nueva camisa abotonada y pantalones en lugar de sus usuales jeans. Claramente se había vestido para el papel de dueño de restaurante, incluso llevaba un reloj caro que nunca antes había visto. Detrás de él venían nuestros padres, ambos radiantes de orgullo por el gran momento de su hijo. Todos al comedor, anunció Mason, su voz cargada con una nueva autoridad. Nos reunimos alrededor de la gran mesa redonda cerca de la cocina, el mismo lugar donde habíamos tenido incontables reuniones de personal a lo largo de los años. Pero esto se sentía diferente, formal e incómodo de una manera que nuestro lugar de trabajo nunca había sido.
Papá hizo un breve discurso sobre el legado familiar y el nuevo liderazgo, luego le entregó a Mason un juego de llaves con un gesto ceremonial. Mamá se secó los ojos con un pañuelo. Mason aceptó las llaves como si estuviera recibiendo una corona, luego comenzó a hablar sobre su visión para el futuro del restaurante. Fue entonces cuando soltó su golpe aplastante sobre las mujeres emocionales y el verdadero liderazgo. Fue entonces cuando 12 años de mi vida fueron descartados con unas pocas palabras descuidadas. Fue entonces cuando me di cuenta de que quedarme significaría ver cómo todo lo que había construido era reclamado por alguien que nunca se había ganado el derecho a poseerlo. Así que me levanté, lo felicité con perfecta compostura y me alejé del único hogar profesional que había conocido. Pero no me iba con las manos vacías. Me dirigía hacia algo más grande. El viaje al centro hasta Patterson Properties tomó 15 minutos, pero se sintió como cruzar a otra vida. 3 semanas antes, había recorrido el local vacío en King Street puramente como una fantasía, un ejercicio de qué pasaría si, para ayudarme a lidiar con la frustración de ver a Mason vivir de mis logros. El espacio era más pequeño que la cocina sureña McKay, con paredes de ladrillo expuesto y ventanas de piso a techo que inundaban el interior con luz natural. ¿Todavía estás interesada?, preguntó el señor Patterson cuando lo llamé desde el estacionamiento del restaurante. Más que nunca, respondí, sorprendida por lo segura que sonaba. ¿Puedes estar aquí en una hora? Tengo otra persona interesada en verlo esta tarde. Había estado preparándome para este momento sin admitírmelo completamente. Durante semanas, había estado documentando todo en silencio, contratos con proveedores, preferencias de los clientes, modificaciones de recetas que había hecho a lo largo de los años. Incluso había tomado fotos de nuestras presentaciones de platos más populares, diciéndome a mí misma que era solo para mi portafolio personal. La verdad era que, en cierta parte, había estado planeando una estrategia de salida desde el día en que papá anunció el ascenso de Mason. El local estaba exactamente como lo recordaba, áspero en los bordes, pero lleno de potencial. El inquilino anterior había sido una boutique que nunca encontró su público, dejando atrás elegantes accesorios de iluminación y una cocina a medio terminar que podría modificarse para una operación más pequeña. ¿Qué tipo de cronograma estás pensando?, preguntó el señor Patterson mientras caminábamos por el espacio. Necesito estar abierta en 2 meses, dije, calculando mentalmente cuánto tiempo podría sobrevivir con mis ahorros mientras construía una base de clientes. ¿Es eso posible? Ambicioso, pero este espacio tiene toda la infraestructura básica que necesitarías para el servicio de alimentos. La verdadera pregunta es si puedes manejar los permisos y la construcción en ese marco de tiempo. Pensé en todos los obstáculos regulatorios que había navegado para McKay a lo largo de los años, en todas las inspecciones del Departamento de Salud que había gestionado, en todas las relaciones con proveedores que había cultivado. Puedo manejarlo. Pasamos la siguiente hora discutiendo los términos del arrendamiento y los requisitos de renovación. La renta era más alta de lo que había esperado, pero manejable si mantenía los gastos generales bajos inicialmente. Tendría que ser chef, gerente y departamento de marketing todo en uno, al menos hasta que los ingresos pudieran apoyar personal adicional. Al caminar de regreso a mi auto, sentí una extraña mezcla de terror y excitación. Estaba a punto de apostar todo a mi creencia de que los clientes seguirían la comida de calidad y la hospitalidad genuina, independientemente del nombre de la familia McKay. Era el mayor riesgo que había tomado. Pero se sentía más honesto que quedarme a ver a Mason destruir lo que había construido en 12 años. Mi teléfono vibró con un mensaje de Jennifer. ¿Estás bien? Mason está preguntando por ti. Miré el mensaje por un largo momento, luego respondí, estoy bien. Cuídate. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas y papeleo, acuerdos de arrendamiento, solicitudes de seguro, estimaciones de contratistas para modificaciones en la cocina. Llamé a cada proveedor con el que había trabajado en McKay, explicando cuidadosamente que estaba comenzando un nuevo emprendimiento y preguntando sobre sus términos estándar para nuevas cuentas. La mayoría se sorprendieron pero fueron solidarios, especialmente Tony de Coastal Produce,
quien había estado entregando a nuestro restaurante familiar desde que yo estaba en la secundaria. Ya es hora de que salgas por tu cuenta, dijo. Has estado dirigiendo ese lugar durante años. De cualquier manera, para cuando llegué a casa esa tarde, tenía un contrato de arrendamiento firmado, 3 estimaciones de contratistas y una solicitud de licencia comercial lista para enviar. También tenía un nudo en el estómago del tamaño de un plato de cena y la creciente realización de que acababa de tomar una decisión que no podía deshacer. Me serví una copa de vino y me senté en el porche de mi casa, viendo cómo la tarde de Charleston se asentaba sobre el distrito histórico. Al día siguiente, Mason comenzaría a aprender lo que realmente se necesitaba para dirigir un restaurante, y yo comenzaría a demostrar que el talento y la dedicación importaban más que las conexiones familiares y las actitudes de privilegio. La segunda semana del reinado de Mason en la cocina sureña McKay trajo la primera crisis. Me enteré a través de Bethany, quien me llamó 3 días después de que había enviado mi solicitud de licencia comercial. Karen, espero que no te moleste que te llame, dijo su voz nerviosa. Pero estamos teniendo algunos problemas en el restaurante y no sabía a quién más preguntar. ¿Qué tipo de problemas? Mantuve mi tono neutral, aunque mi pulso se aceleró. Bueno, Mason cambió nuestros proveedores sin verificar la calidad primero. El pan de maíz de ayer estaba terrible. La harina de maíz era demasiado gruesa y se desmoronaba. Tuvimos 12 quejas de clientes, y las verduras no se cocinan bien porque cambió a patas de jamón más baratas que no tienen suficiente grasa. Cerré los ojos, imaginando el desastre. Nuestra receta de pan de maíz era legendaria en Charleston, transmitida desde mi abuela y perfeccionada a lo largo de décadas de prueba y error. La mezcla específica de harina de maíz provenía de un molino en Carolina del Sur que costaba más que las marcas genéricas, pero producía la textura sedosa que nuestros clientes esperaban. ¿Qué dijo cuando lo mencionaste? Me dijo que dejara de cuestionar sus decisiones y que encontrara la manera de hacer que funcionara. Jennifer intentó explicar que los clientes estaban pidiendo su dinero de vuelta, pero él dijo que la gente se queja de todo y que no debíamos complacer a los llorones. Mi estómago se apretó. Esos llorones eran clientes leales que habían estado comiendo nuestro pan de maíz durante años. Sabían la diferencia entre lo auténtico y un sustituto barato. Lo siento mucho por lo que estás pasando, dije con cuidado. Pero Mason está a cargo ahora. Tendrá que aprender por experiencia. Eso es justo lo que pasa, Karen, continuó Bethany. No creo que quiera aprender. Sigue diciendo que los viejos métodos eran ineficientes y que los clientes no notarán pequeños cambios si hacemos marketing adecuadamente. Ayer, contrató a algún consultor de marketing que quiere rebrandearnos como casual elegante y añadir cosas como ensaladas de quinoa al menú. Ensaladas de quinoa en un restaurante sureño tradicional que construyó su reputación en comida reconfortante auténtica. Tuve que admirar la habilidad de Mason para perder el punto por completo. Bethany, ¿puedo preguntarte algo? ¿Eres feliz trabajando ahí? La pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Me encanta cocinar, dijo finalmente. Y amo a los clientes habituales que se han convertido en familia. Pero es difícil sentir orgullo por lo que servimos cuando Mason no escucha a nadie que realmente ha trabajado en la cocina. Entiendo, dije. Y si alguna vez quieres hablar de otras oportunidades, siempre estoy aquí. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla de mi computadora donde había estado trabajando en conceptos de menú para mi nuevo restaurante. Había planeado empezar pequeño y simple, enfocándome en algunos platos firmas hechos excepcionalmente bien. Pero si Mason ya estaba alienando a los clientes y al personal, quizás podría moverme más rápido de lo que originalmente había planeado. Llamé a Carlos después, luego a Jennifer. Ambas conversaciones siguieron el mismo patrón. Frustración con los cambios de Mason, preocupación por la disminución de la calidad de la comida y preguntas cuidadosas sobre lo que planeaba para mi nuevo emprendimiento. No recluté a nadie directamente, pero dejé claro que las personas talentosas siempre tendrían un lugar conmigo. Para el final de la semana, tenía 3 miembros del personal haciendo preguntas detalladas sobre mi cronograma. Más importante aún,
Tenía una imagen clara de lo rápido que la cocina sureña MSK estaba perdiendo su rumbo bajo el liderazgo de Mason. Estaba cambiando todo lo que nos hacía especiales mientras ignoraba la experiencia operativa que nos mantenía funcionando sin problemas. Era exactamente la oportunidad que necesitaba, aunque sentí una punzada de tristeza al ver cómo el restaurante de mi familia tropezaba. Esto no era lo que había querido. Pero Mason había elegido su camino cuando descartó mis contribuciones de manera tan cruel. Ahora le mostraría cómo se veía el verdadero liderazgo. 3 semanas después de mi nuevo emprendimiento, recibí una llamada que cambió todo. Estaba parada en mi futuro restaurante viendo a los contratistas instalar nuevo equipo cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Señorita MSK, esta es la doctora Patricia Rix de la Asociación de la Red de Alimentos de Charleston. Espero no estar llamando en un mal momento. La Asociación de la Red de Alimentos de Charleston era un prestigioso grupo de chefs locales, guías de restaurantes y escritores de comida que promovían la escena culinaria de la ciudad. Obtener su atención generalmente tomaba años de éxito establecido. En absoluto, doctora Rix. ¿En qué puedo ayudarle? He estado escuchando cosas interesantes sobre su nuevo proyecto de restaurante. Las noticias viajan rápido en nuestra comunidad, especialmente cuando alguien con su reputación decide emprender por su cuenta. Mi reputación. Nunca me había considerado como alguien con reputación más allá de las paredes de la cocina sureña MSK, pero la escena gastronómica de Charleston era más pequeña y conectada de lo que me había dado cuenta. Varios de nuestros miembros han mencionado sus experiencias en MSK a lo largo de los años, continuó. Consistentemente, han notado la calidad excepcional de ciertos platos y la excelencia operativa que mantenía el restaurante funcionando sin problemas. Muchos asumieron que usted era la chef ejecutiva dada la calidad de la comida. Era la gerente de operaciones, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Pero sí desarrollé varios elementos del menú y supervisé el control de calidad. Eso explica mucho. La razón por la que llamo es que tenemos una apertura en nuestro evento de presentación de otoño. Normalmente está reservado para restaurantes establecidos, pero ocasionalmente invitamos a nuevos emprendimientos prometedores a participar. ¿Le interesaría representar su nuevo establecimiento? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La presentación de otoño era el evento gastronómico más importante de Charleston, asistido por críticos de comida, funcionarios de turismo y entusiastas culinarios de todo el sureste. Los restaurantes que participaban a menudo veían sus reservas llenas durante meses después. Sería un honor, logré decir. Pero debo mencionar que todavía estamos en la fase de construcción. Ni siquiera hemos tenido nuestra apertura suave todavía. ¿Cuándo planean abrir? Hice cálculos mentales rápidos. Los contratistas prometieron terminar las instalaciones de la cocina la próxima semana. Necesitaría al menos 2 semanas para el entrenamiento del personal y las pruebas de recetas. En 6 semanas, si todo va según lo planeado. Perfecto. La presentación es en 8 semanas, lo que les da tiempo para resolver cualquier problema de apertura. Le enviaré los detalles e información del proveedor por correo electrónico. Después de que colgó, me quedé parada en mi comedor vacío, apenas creyendo lo que acababa de suceder. Alguien me había recomendado para el evento de comida más importante de Charleston basado únicamente en mi trabajo en MSK. Alguien había notado que la calidad que asociaban con nuestro restaurante familiar provenía de mis esfuerzos, no del encanto de Mason. Llamé a mi contratista de inmediato. Jerry, ¿qué se necesitaría para adelantar nuestro cronograma una semana? Es posible, pero costará extra por las cuadrillas de horas extras. ¿Por qué la prisa? Acabo de ser invitada a participar en la presentación de otoño de la Red de Alimentos de Charleston. Esto podría hacer o deshacer todo el emprendimiento. En ese caso, hagámoslo realidad. ¿Cuándo necesitas estar sirviendo a los clientes? En 5 semanas a partir de hoy. Jerry silbó. Lo estás dejando muy justo, pero me gusta tu confianza. Déjame hacer algunas llamadas.
Mientras conducía a casa esa tarde, me di cuenta de que todo se estaba acelerando más allá de mis planes originales. Había esperado construir lentamente, establecer un seguimiento local y hacer crecer el negocio gradualmente. En cambio, estaba a punto de lanzarme directamente al centro de atención culinario de Charleston. Pero quizás eso era exactamente lo que necesitaba. Mason me había descartado como una mujer emocional jugando a ser la jefa. En 5 semanas, estaría sirviendo comida a algunos de los paladares más exigentes del sureste, representando todo lo que había aprendido sobre hospitalidad y excelencia en 12 años. Que intentara explicar eso a nuestros padres. La mesa de MSK abrió en una húmeda mañana de jueves en octubre sin bombo y platillo, y sin presupuesto para publicidad. Había elegido el nombre cuidadosamente, manteniendo la conexión familiar mientras dejaba claro que este era mi establecimiento. La apertura suave fue intencionalmente tranquila, solo unas pocas docenas de clientes que se enteraron por boca a boca. Jennifer, Carlos y Bethany habían renunciado a la cocina sureña MSK la semana anterior, sincronizando sus salidas con mi apertura. No les había pedido que dejaran sus trabajos, pero les había dejado claro que las personas talentosas siempre tendrían oportunidades conmigo. Habían tomado sus propias decisiones sobre dónde querían construir sus carreras. Nuestra primera clienta fue la señora Eleanor Davidson, una viuda de 82 años que había almorzado en la cocina sureña MSK todos los martes durante 15 años. Había oído hablar de mi nuevo lugar a través de Jennifer y quería ver si mantendría la calidad que recordaba. «Cariño, he extrañado mucho tu pan de maíz», dijo, acomodándose en una de nuestras sillas desiguales. «Ese nuevo chico en el lugar de tu papá simplemente no entiende lo que hace especial a la comida». Le serví nuestro plato signature, pollo frito en sartén con glaseado de bourbon, acompañado de pan de maíz hecho con la misma harina de maíz que había usado durante años y verduras cocidas a fuego lento con jamón de campo auténtico. Su rostro se iluminó con el primer bocado. «Esto es», declaró. «Esto es lo que he estado extrañando». La noticia se difundió entre la red de amantes de la comida de Charleston más rápido de lo que me atreví a esperar. Para la noche del viernes teníamos una lista de espera. Para el martes siguiente, la señora Davidson había traído a 3 amigas. Carlos informó que los clientes preguntaban específicamente por los platos que había creado en MSK. El pastel de durazno con bourbon, las zanahorias glaseadas con miel, el pan de maíz que se había vuelto legendario entre los locales. «Siguen diciendo que la comida sabe diferente en el viejo lugar», me dijo Jennifer durante nuestra hora pico del almuerzo del viernes. «Menos alma, más corporativo». Asentí pero no respondí. No estaba interesada en hablar mal de Mason ni del restaurante familiar. Estaba enfocada en construir algo positivo, algo que honrara las tradiciones que había aprendido mientras mostraba mi propia visión de la hospitalidad sureña. La presentación de otoño de la red de alimentos de Charleston llegó como un huracán de oportunidades y terror. Había pasado 2 semanas perfeccionando mi menú de presentación, eligiendo platos que representaran tanto la cocina sureña tradicional como mis propias innovaciones. El pastel de durazno con bourbon sería mi postre signature, junto con el pollo frito en sartén con glaseado de miel y bourbon y la receta de pan de maíz de mi abuela con un toque moderno, mantequilla de hierbas infundida con miel local. El evento se llevó a cabo en el histórico Salón del Mercado con 24 restaurantes representando lo mejor de la escena culinaria de Charleston. Nunca había participado en algo tan grande o público, pero mi personal estaba listo. Carlos había practicado la preparación de nuestro pollo hasta poder ejecutarlo perfectamente bajo presión. La presentación de postres de Bethany parecía arte comestible. Jennifer se movía entre la multitud con gracia natural, explicando nuestros platos a los asistentes curiosos. La doctora Rix me encontró durante el ajetreo de la noche, observando cómo críticos de comida y celebridades locales probaban nuestras ofertas. «Señorita MSK, debo decirle que su puesto ha generado más comentarios positivos que cualquier recién llegado en la historia de la presentación». En serio, intenté mantener la emoción fuera de mi voz. La comida habla por sí misma, pero la gente también está hablando de la historia.
Una mujer talentosa que deja el negocio familiar para construir algo propio resuena con muchos de nuestros miembros de la comunidad. Mientras la noche llegaba a su fin, miré a mi alrededor a mi agotado pero triunfante equipo. Habíamos servido a más de 300 personas, repartido tarjetas de presentación y reservado solicitudes de reservas para las próximas 6 semanas. Más importante aún, habíamos demostrado que la mesa de MSKI pertenecía al nivel superior de establecimientos gastronómicos de Charleston. A la mañana siguiente, encontré una reseña en la sección de comida del Charleston Post and Courier que me hizo temblar las manos. La mesa de MSKI devuelve el alma a la cocina sureña, demostrando que los sabores auténticos y la hospitalidad genuina nunca pasan de moda. Mason me llamó esa tarde por primera vez desde que me fui. Lo dejé ir al buzón de voz. Mientras reflexionaba sobre mi viaje de hermana despreciada a dueña de restaurante independiente, me di cuenta de que la crueldad de Mason había sido en realidad un regalo. Me obligó a descubrir mi propia fuerza y a construir algo verdaderamente mío. El sabor de esa victoria era más dulce que cualquier pastel de durazno con bourbon que hubiera hecho.